dicen o les gusta verlo como una fe ciega. Y la realidad es que en el cristianismo no únicamente hay fe, también existe la lógica. And to be technically and biblically correct, today we're celebrating the resurrection. Y para pues ser de una manera técnicamente y bíblicamente correcta, en este día, hoy estamos celebrando ¿qué cosa, hermanos? La resurrección, amén. It's okay to use the word Easter, but even the Roman Catholics like to now call it the day of resurrection. Está bien que usamos la palabra como la palabra Easter, no sé cómo se traduce en español, Pascua, ¿no? Más aún en el mundo católico hoy en día también se dice Domingo de Resurrección. Some people enjoy on this day getting up very early. Algunas personas en este día se deleitan y se gozan en levantarse muy temprano. And they want to rehearse what it was like when Jesus was discovered missing from the tomb. Y les gusta ilustrar cómo fue aquel evento, aquel día cuando encontraron a Jesús que ya no estaba en la tumba. And that's a fine thing to celebrate. There's nothing wrong with that. Y eso es algo bonito de ilustrar y celebrar, no hay ningún problema con aquello. But God knows that not all of us are morning persons. Pero el Señor Él sabe todo, ¿no? Y sabe que no todos nosotros somos personas de temprana para levantarnos temprano. And He thinks it's just fine if we celebrate in the afternoon too. Y el Señor piensa que también no hay ningún problema con que celebremos también en la tarde. And to begin explaining the title of my sermon, y para empezarles a explicar el título de mi mensaje, I will explain the logic that's used in programming computers, in mathematicos, in logic. Les quiero explicar la lógica que se usa en las programaciones de una computadora y los elementos matemáticos. See, when Lorenzo invited me to come, así que cuando el hermano Lorenzo me invitó aquí a venir, he said, Joe, if you come to Guadalajara, then we can see the church people and go to Jose Cuervo. Así que me dijo, Joe, si aceptas venir a Guadalajara con nosotros, así de esa manera vamos a poder compartir con la iglesia, con la congregación en sí, pero también vamos a poder ir a la destilería de Jose Cuervo. In the sentence, there are two operative words. En frases hay dos palabras operativas. If and then. La palabra sí y entonces. And on the next slide, I try to illustrate the importance of this. Y en esta próxima lámina estoy tratando de ilustrar la importancia de esto. In logic, en lógica, they use fancy terms like hypothesis and conclusion. Se usan algunos términos bastante interesantes, ¿no? Como la palabra hipótesis y conclusión. And I think you can see it's fairly straightforward. Pero como ustedes pueden ver, es de una manera bastante directa. If the animal meows, then it's a cat. Por ejemplo, si un animal maulla, entonces es un qué? Un gato. It's easy to follow that kind of logic. Ese tipo de lógica es bastante fácil poderla seguir, ¿no? Seguir la continuidad. But this can get very profound and expand more and more. Esto se puede convertir bastante profundo y se puede expandir un poco más y más. And there's a discipline of science called epistemology. Hay una disciplina científica que se llama epistemología. Epistemología, me comí la S, ¿verdad? O varias. And it's the study of how to determine what is true. Y esto es el estudio de determinar qué es lo que es verdadero. And they determine truth by using this format, if then. Y determinan lo que es verdad usando este formato, el formato sí y entonces. So for example, if I were to say, if Alfredo Mercado is 65 years old, then I'll give you all $100. Por ejemplo, si yo les dijera algo como, si Alfredo Mercado tuviera 65 años de edad, entonces les daría a cada uno de ustedes 100 pesos o $100. No. Digo $100, ¿verdad? Hay que traducir $100. $100, not 100 pesos. Yes. Okay. I want to make sure. Now, suppose Alfredo really is 65 years old. Ahora,
supongamos que Alfredo en sí tiene 65 años de edad. And then I give you each $100. Entonces vengo y les doy a cada uno de ustedes $100. Then I've kept my promise, and the statement, the sentence is true. Entonces eso quiere decir que yo he cumplido con mi promesa y esa frase es verdadera. ¿Correcto? But suppose Alfredo is 65 and I don't give you $100. Pero supongamos que Alfredo sí tiene 65 años, pero yo no les doy los $100. Then my statement is false. Entonces mi declaración, la frase es falsa. See, so this is the way they determine truth and falseness. Note muy bien, esta es la manera que determinan lo que es verdadero y lo que es falso. And suppose Alfredo is not 65 and I don't give you 100, that statement is true too. Supongamos que Alfredo no tiene 65 años y no les doy los $100, también esa frase y esa declaración es verdadera. So there's ways to establish whether something is true or false. Así que hay maneras que se puede establecer si algo es verdadero o si algo es falso. And this discipline is very mathematical. Esta disciplina lleva bastante matemática. And because it is so precise, it is why it's used to program computers. Y porque es tan precisa, esa es la razón por la cual se usa para programar computadoras. So on the next slide, I give you an illustration of that. Así que ahora les voy a dar una ilustración acerca de esto. When a computer program writes code for the computer to obey, Cuando este programa de computación escribe códigos para que pues, el cerebro de la computadora pues, lo reconozca o haga caso de ello, the machine is stupid. It only understands yes and no. la máquina es tonta, únicamente entiende lo que es sí y lo que es no. Yes, no, true, false. That's it. Sí, no o falso y verdadero, es todo lo que entiende. So a programmer has to write sentences that make the computer see if it's a yes or a no. Así que el programador tiene que escribir frases que le ayuden a la computadora a determinar si es un sí o un no. So you can see in the diagram, if the statement is true, the computer does one thing. If the statement is false, the computer does another thing. Como podemos ver en el diagrama, si la frase es verdadera, la computadora hace una cosa, y si la frase no es verdadera, la computadora hace otra cosa. I'm not a good programmer. Yo no soy un buen programador de computadoras. In a little bit, I can do some things. Puedo hacer algunas cosas mínimas. But my son is a very good programmer. Pero mi hijo es un excelente programador. He used to work for Microsoft. He now works for a small game company. Él trabajaba para la compañía Microsoft, pero ahora trabaja para una pequeña compañía que hace programaciones de juegos de video. And he is a programmer, and he writes the code that makes the games work. Él es un programador y él escribe los códigos que hacen que los juegos funcionen. You've seen computer games. ¿Sí han visto los juegos en las computadoras? Sí, también los juegan, ¿verdad, Manuel Pedro? Entonces no tiene 65 años. He's not 65, he plays games on the computer. And when you watch the computer screen, you see that it changes pictures. People walk, people shoot guns. Así que cuando usted ve la pantalla de la computadora, cambia colores, gente camina, los retratos cambian. Every single movement on the computer screen Cada movimiento en esa pantalla de la computadora requires millions of lines of these kinds of sentences. requiere millones y millones de líneas de este tipo de frases. I can show you later one of my son's games that he made. It's on my phone. Más adelante le puedo enseñar algunos de los juegos que mi hijo ha hecho, está en mi teléfono, si está interesado. As a side note, I'm very happy that my son is so smart because he will take care of me in my age days. Como una nota aquí adicional, le doy gracias a Dios que mi hijo es tan inteligente, así cuando ya esté viejo tengo alguien que me puede cuidar. One more illustration in the next slide. Una ilustración más en esta próxima lámina. This same format of if-then is used in mathematics. Este mismo formato de que sí y entonces también se usa en las matemáticas. Does everybody remember taking geometry? ¿Alguno de ustedes se recuerda tomando geometría? Do they still require that? ¿Todavía tienen este requisito?
Okay, well, for example, if these sides A and D and B and C are equal, Por ejemplo, si estos lados, el A y el D y el B y el C son iguales, and if A and B and D and C are equal, y el A y el B y la D y la C tienen la misma igualdad, then it's called a parallelogram. entonces se llama un ¿qué, hermana? Paralelogramo. Paralelogramo, que sería que me iba a masticar la lengua. Yeah, it can be called a square as well. Ya. Puede también ser llamado una square, Un cuadrado. But from this little bit of truth, Pero de este poco de verdad que existe acá, if you only know part, like this side, si únicamente conoce parte de esta verdad, por ejemplo este lado, and you know this side and this side are equal, you automatically know what this side is. y sabe que el de arriba y el de abajo también son igual, automáticamente ya sabe qué es el otro lado. It's all based on the logic of if, then. Todo esto está basado en esta lógica de lo que sí, entonces. So what I'm going to do in the sermon time here is explain this hidden logic, this if-then programming that's in the Bible. Así que lo que quiero hacer a través de este mensaje, les quiero usar esta misma lógica que se encuentra aquí en las Escrituras. And I'll give 6 points about Jesus and his relationship to the Bible. Así que voy a darles 6 puntos acerca de Jesús y su relación a las Escrituras. And then I'll conclude with some if-then logic that you can't miss if Y, you read the Bible. y entonces voy a concluir con algunas frases lógicas de sí y entonces que no las puede perder, que están ahí en las Escrituras. So the first verse I would take us to is 1 Corinthians 15. El primer pasaje bíblico a donde lo voy a llevar es 1 Corintios capítulo 15. And the Apostle Paul here says, and I'll let you read. Y el apóstol Pablo aquí entonces dice de esta manera: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Versículo 3. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. This is interesting to me because when I see this in Spanish, A mí me causa esto bastante interés porque cuando lo veo en español, because I usually read it in English porque usualmente yo lo leo en inglés and I compare it to the Greek, y yo lo comparo al lenguaje griego. I find it interesting to add a language here, and I'll show you what I mean. Lo encuentro bastante interesante cuando lo leo en otro lenguaje y ahorita les explicaré por qué. For example, the word mediante, Por ejemplo, la palabra mediante in the English Bible, it's hold fast, don't let go. en el lenguaje de inglés habla de retener algo, que no lo sueltes. But Como Aferrarse. aferrarse. oh, that's even more interesting because in the Greek, the word means keep it in your memory, like a computer. En el lenguaje griego en sí, lo que está implicando es reténlo en tu cerebro, algo similar a una computadora. Don't let the memory get corrupted, or don't let the memory be forgotten. En otras palabras, no dé lugar a que la memoria se contamine o que se le olvide, que se borre. And you'll notice that in setting up this sentence, Paul says, if, Y van a notar que cuando el apóstol Pablo viene y establece esta Sí. frase, Sí. empieza con sí, si se aferra. if you, is a federal hold fast? Hold fast. Interesting, so the Spanish follows the English Interesante que pues, el español también le siguió a la traducción de inglés. in vez de griego. En vez de seguirle a la traducción griega. I don't know why that happened, because the Greek would be better. No entiendo por qué es que las traducciones a veces se dan de esa manera, porque fuese mejor, el griego es mucho mejor. And this is interesting too, because they're saying hold fast to the word. Y esto es interesante también porque dice que si se aferra a la palabra. In English, it's the same thing, hold fast to, it says the word. En inglés es similar, dice igualmente que se aferre a la palabra. But in the Greek, it says hold fast to that word. Pero en el griego es más particular y dice aférrate a esa palabra.
It's not just any word. no es cualquier palabra. And in the word in the Greek La palabra en el griego is logoi, es la palabra logoi, which is the singular of logos. que es lo singular de la palabra logos, o la manera que traduce esta aquí palabra. And you all know who the logos is. Bueno, y todos sabemos quién es el logos. So when you read this in Greek, your mind goes to hold fast to that word I preached you. It's saying hold fast to Jesus. Don't forget Jesus. Así que cuando en sí lo leemos en el griego, la mente automáticamente nos lleva, cuando leemos de esta manera, que te aferres a este logos. Rápidamente pensamos que te aferres a Jesús. Now, Paul sets up an if-then relationship in this. Así es que el apóstol Pablo viene aquí a establecer esta relación de sí y entonces. So he has the if here in verse 2. Así es que en el versículo 2 podemos ver que está allí el sí. He doesn't get to the then condition until verse 15. Pero no llega hasta el entonces, hasta que llega al versículo 15. ¿Sí lo ven? Establece aquí el sí y hasta el versículo 15 establece el entonces. Now when Paul preached to people, they didn't have the New Testament yet. Así que recuérdense, cuando el apóstol Pablo le predicó a las personas, aún todavía no tenían el Nuevo Testamento. Yes, they were preaching from the Old Testament. Estaban predicando del Antiguo Testamento. And he would preach Christ from the Old Testament. Y les predicaba a Cristo desde el Antiguo Testamento. Because everything in the Old Testament, every story, many things that were created for the tabernacle, Porque todas las cosas en el Antiguo Testamento, todas las historias, todo aquello que fue creado para el tabernáculo, many things that God created, muchas cosas que Dios creó, when they're written in the Bible, they point to Jesus. cuando están escritas en las Escrituras, están señalando hacia Jesús. For example, we were singing today about the Cordero. Por ejemplo, estábamos cantando en alabanza acerca del Cordero, That Jesus is the Lamb of God. It points to him. que Jesús es el Cordero de Dios. Some places in the Old Testament, God says he is a tree. En algunas partes en el Antiguo Testamento habla de Jesús diciendo que Jesús es un árbol. Of course, it doesn't mean he's literally a tree, it's poetry. Pero es poesía, no literalmente está diciendo que Jesús es un árbol. But it's interesting, the tree he says that he is the evergreen tree. Y es interesante el árbol de que él dice que es el árbol que siempre está verde. And that's why sometimes people would use that as a Christmas tree. Por eso es que usan ese concepto como un árbol navideño. Now, as I said, everything in the Old Testament points to Jesus, and I'll give some illustrations. Así como les he dicho, todo lo que está en el Antiguo Testamento viene y señala hacia Jesús. Y les voy a dar algunas ilustraciones de esto. In Genesis, Jesus is called the seed of the woman. En el libro de Génesis, la mujer es llamada, Jesús llamado la simiente de la mujer. And we're told in Genesis 3:15, the seed of the woman will crush the head of Satan. Se nos dice en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer iba a aplastar, dice, la cabeza de la serpiente. So we see that that's about Jesus. It's poetic, but it's about Jesus. Así que podemos ver en esa declaración, podemos ver que es poética, pero se trata acerca de Jesús, señala a Jesús. And some of these are very obvious, like in Exodus, Jesus is the Passover lamb. Y algunas de estas cosas son bastante obvias, ¿no? En el libro de Éxodo leemos de que Jesús es el Cordero Pascual. In the book of Numbers, Jesus is Aaron's rod that buds. En el libro de Números se nos habla de que a Jesús es la vara de Aarón. In Deuteronomy, Moses talks about a prophet who will come who will be greater than he is. En Deuteronomio, mismo Moisés habla acerca de un profeta que había de venir, que iba a ser mayor que él. Obviously, it was Jesus. Obviamente, pues estaba hablando de Jesús. In the book of Judges, we are told many stories about the judges of Israel and how they render judgment for the people. En el libro de Jueces se nos dice acerca de los jueces de Israel y cómo es que ellos llevaban juicio hacia el pueblo de Israel. And Jesus is the ultimate judge. Y Jesús es el juez supremo. Esdras Pictures Jesus as the Lord of fathers. Esdras nos muestra un retrato de Jesús como el Señor de los padres. And sometimes Jesus is pointed to by the example of a woman, Esther.
is the savior of her people. Y a veces aún Jesús es señalado por la ilustración y el ejemplo de una mujer. Por ejemplo, Esther era la liberadora de su pueblo. Remember the story of Jeremiah. Jeremiah had lots of suffering in his life. Se recordarán la historia de Jeremías. Jeremías tuvo muchos sufrimientos en su vida. Pointing to the fact Jesus would experience lots of sorrow in his life. After all, he experienced a terrible death. Señalando en sí de que el Señor Jesús iba a experimentar muchos sufrimientos y aún al final está experimentando una muerte. The story of Jonah and the big fish is a picture of Jesus. La historia de Jonás en el pez es una historia de Jesús también, señala a Jesús. Zechariah talks about this great prophet and how you will see him. He will be riding on a little horse, a colt. Zacarías habla del profeta que iba a venir y que iba a entrar y que iba a andar en un polluelo. So every single thing like this in the Old Testament is a sign that points to Jesus. Todas estas cosas del Antiguo Testamento son cosas que vienen y nos señalan a Jesús. And remember, Paul says that it's of first importance. Pablo nos dice de la prioridad y la importancia. And continuing to the next part of the verse. Continuando en estos versículos, como el read ahí. Yeah, the rest. Yeah. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. It's interesting here that word that Paul preached, he tells in specifics. Es interesante aquí que esa palabra de la cual Pablo predicó se trataba de la muerte y la resurrección de Jesús. It's the most important thing, Paul says, of first importance, primary, most important thing you can ever know. Dice el apóstol Pablo que esto es la cosa más importante que puedes saber, es la cosa primordial. Now, one of the things that I do with this verse is I use it when atheists write to me. Una de las cosas que yo hago con esta palabra es que la uso cuando tengo intercambio, me escriben algunas personas que son ateas. Because they watch Speaking of Life, they come to our website. Porque muchas de las veces tal vez ven en nuestro sitio del internet, ven el video que yo hablo, que yo doy acerca de hablando de vida, y luego vienen y a través del internet luego me escriben. They write to me and they want to point out that they don't believe in God and that it's a fantasy. Y luego me escriben y me dicen que no creen en Dios y que esto es únicamente una fantasía. And I write back and say, name someone in history who was dying for a fantasy. Y luego yo vengo y les escribo y les digo, por favor, mencióname a alguien en la historia que estaba dispuesto a morir por una fantasía. Apostles that Jesus ordained after his resurrection. Aquellos apóstoles que Jesús ordenó después de su resurrección. All but one died a horrible death. Todos, únicamente uno no murió una muerte cruel. Todos murieron una muerte cruel. Some were crucified. Algunos fueron crucificados. Some were tied between two horses and pulled apart. Algunos los amarraron entre dos caballos y los jalaron y los Some were beheaded with the sword. Los cuartizaron, algunos les cortaron la cabeza. And they were told they wouldn't have to die if they would stop preaching about Jesus. Y se les dijo que no tenían que morir, que no morirían si ellos se detuvieran y pararan de predicar acerca de Jesús. If it wasn't true, these people wouldn't have died. Si no fuera verdad, estas personas no hubieran muerto. But they lived with Jesus. They saw him
die and be resurrected. Pero ellos vivieron con Jesús, lo vieron morir y también lo vieron resucitar. And so they knew it was true. There's no other religion, there's nothing in all of history where someone will die for a lie. Así que ellos sabían que era verdad. No encontramos esto en ninguna otra religión, de que alguien va a entregar su vida y va a morir por una mentira. So I give the atheist the challenge back. You give me an example where someone dies for a lie. Así que yo le doy de regreso el desafío a aquel que es ateo, y le digo, tú señálame a mí una historia que está dispuesto a morir por una mentira. And maybe you'll find one person somewhere. Y de repente encuentran tal vez alguna persona. But there are thousands who died in Christianity. Pero lo comparas al cristianismo, han habido miles y miles que han muerto en el cristianismo. Because they saw Jesus, they saw him crucified, and they saw the empty tomb. Porque vieron al Cristo crucificado, lo vieron crucificado, y también vieron la tumba vacía. And the Bible contains all this history, and it makes it a special book to us. Y la Biblia contiene toda esta historia, y en sí para nosotros es un libro especial. Now, many people look at the Bible and, because it is a special book, think that there's hidden code in it. Muchas personas vienen y ven las escrituras, la Biblia, ¿no? Y como es un libro especial, piensan que hay algunos códigos allí secretamente instalados en la escritura. But there's nothing secret in there that's more important than what the plain meaning is. Pero no hay nada secreto en la escritura que sea más importante que el significado corriente del texto. But I'll give you an illustration of how people look for something secret in the Bible. Pero le voy a dar una ilustración de cómo las personas tienden a buscar cosas secretas en la escritura. On the next slide. Some people have asked, what is the center of the Bible? Algunas personas han preguntado ¿cuál es el centro de las escrituras? And so they count up how many verses there are, and they come to the halfway point. Así es que vienen y empiezan a contar cuántos versículos hay, y luego llegan al centro. And in the English Bible, you find that the halfway point is Psalm 117. Y en la versión en inglés van a encontrar Or que 118. el punto medio es el Salmo 118. And they think this is verified because the shortest verse in the Bible is Psalm 117, and the longest verse in the Bible is Psalm 118. Y creen que esto es verificado porque el versículo más pequeño de la Biblia es el Salmo 117, y el más largo, el pasaje, el capítulo más largo es el Salmo 119. And of course that's interesting, but it's really just silliness. Pero desde luego eso es bastante interesante, pero en sí es una tontería. Because if you count the middle verse in the German Bible, Porque si vienes y empiezas a contar el texto medio en la versión alemana, it's not Psalm 118. no es el Salmo 118. If you count it in the Spanish Bible, it's not Psalm 118. Si luego lo cuentas en la versión en español, no va a ser el Salmo 118. And not in the Greek Bible either. Ni aún en la Biblia griega, And not in the Hebrew Bible. ni en la Biblia hebrea. So these things are sometimes interesting, but they're not important. Así que estas cosas muchas de las veces son bastante interesantes, pero no son importantes. And this is where I pass out something. Y aquí es donde yo tengo la oportunidad de pasarle algo. If everyone gets one. Todos pueden recibir uno de estos. This will be an illustration of prop for my sermon. Esto va a ser una ilustración para que ustedes puedan conectarse mejor con el sermón. You've all maybe seen these before. Tal vez todos han visto uno de estos anteriormente, los diabéticos. How many have ever had one? ¿Cuántos de ustedes se ha comido uno de estos? ¿Todos? Oh, if you haven't, then this is your first time. Ahora, si nunca ha probado uno de estos y esta es su primera vez, So I'm happy to provide you with some American candy. entonces me da mucho gusto poderle proveer con algún dulce americano. Yeah, on the next slide, I make the point. En la próxima lámina aquí le voy a hacer este punto. That this is not the real center, the true center of the Bible.
que esto no es el verdadero punto medio de las Escrituras. And for you to understand and never forget, Y para que usted comprenda esto y que nunca se le olvide, the true center of the Bible, I have you all look at these. para que usted comprenda esto, para que entienda el verdadero centro de las Escrituras, quiero que tomen cada uno de estos. Now, they come in all different colors and flavors. Ahora, estos vienen en diversos sabores, diversos colores, Cherry, orange, grape, raspberry, strawberry, sandía. de fresa, de sandía, de diversos colores. And when you lick the hard candy away, Y cuando usted viene y empieza a probar el dulce y termina con la parte de arriba, there's a surprise in the center. hay una sorpresa en el centro. Tootsie chocolate flavor. ¿Qué es lo que va a encontrar en la parte media? Ya, un saborcito, un chicle o un saborcito diferente. Now, some people get real excited about this candy. Algunas personas bueno, se ponen muy, pero muy gozosos con este tipo de dulce. And they want to see how many times you lick it before you get to the center. Y a veces hasta se ponen a hacer curiosidades como cuántas veces tenés que lamber el dulce para llegarle hasta el centro. For those of you who have computers, you can search it, Google it. Algunos de ustedes tienen un computador, hasta lo pueden buscar, ¿no? Sin tener lo que morder, ¿no? In fact, on the Tootsie Roll website, they have the reports of 50,000 children who have told them how many licks it takes. Ya, es más, en el sitio del internet de la compañía, tienen más de 50,000 respuestas de diversos niños que han hecho esta prueba. The lowest amount of licks is 100. Lo más rápido que han llegado al centro es con lamberlo 100 veces. And so far, the highest is 5,800. Y la máxima veces que han llegado al centro es como 5,800. So the guy with 100 licks must have had a really big tongue. Así que el que pues llegó allí con 100 lambidas, pues lo más seguro tenía una lengua muy larga, ¿no? Some people are so interested in this that they made a machine. Hay personas que están tan interesadas en algo así que construyeron una maquinaria. Purdue University made a licking machine and they counted 364 licks. La Universidad de Purdue, los estudiantes en Purdue llegaron y hicieron una maquinaria y llegaron hasta 364 vueltas con la máquina. So some people take a longer time to get to the middle than others. Así es que muchas personas pues se tardan mucho más tiempo para llegar al centro que otros. So my question for you by analogy is, how long does it take to get to the center, the true center of the Bible? Entonces mi pregunta para ustedes como una ilustración es, ¿qué tanto tiempo se toma para llegar al verdadero centro de las Escrituras? So let's turn to John 5:39. Así que vamos a ver en San Juan 5:39. And feel free to eat them if you want. Y si se lo quieren comer, coman. Si lo quieren morder, muérdenlos. It won't distract me. Very easy. But yeah. In fact, in John 6, I think it is, Jesus says, "Come, taste, the Lord is sweet." Es más, hay un capítulo 6 dice que ven a probar que Dios es dulce. Ok, John 5:39, right? San Juan 5:39-40 dice así: ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Of course, Jesus is talking to the Jews, and they studied the Bible. They wanted to find out, how can I get eternal life? Y claramente pues el Señor Jesús le está hablando a los hebreos, a los judíos, y ellos estudiaban las Escrituras y pues estaban tratando de preguntar cómo es que pueden encontrar la vida. And they read the Bible, they study the law, the Torah.
first 5 books, leían la Biblia y estudiaban el Torah, los primeros 5 libros, right? And they try to obey every single law in the Torah. y trataban de obedecer cada ley que encontraban en el Torah, That would achieve eternal life for them. y que eso era aquello que les iba a alcanzar la vida eterna para ellos. But you see the answer Jesus gives. He said, these verses talk about me. Pero pueden ver la respuesta que el Señor Jesús le dio, que la Biblia y estos versículos hablaban acerca de Él. Yes, as I mentioned earlier, everything in the Old Testament points to Jesus. Como les mencioné anteriormente, todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento viene y señala a Jesús. And it's not just me saying it, you see, it's Jesus saying it. Y no es únicamente que yo lo estoy diciendo, miren, es Jesús quien lo está diciendo. And so he gives them some correction and says, you refuse to come to me to have life. Así que viene y les corrige y les dice, ustedes rehúsan venir a mí para tener vida. So there's 3 important things about this verse. Así que hay 3 cosas bien importantes acerca de este versículo. Jesus is saying that he is the purpose of the Bible. Jesús está diciendo que Él es el propósito de las Escrituras. The whole thing was written to testify about him. Toda la Escritura fue escrita para testificar acerca de Él. And the second important thing is that eternal life doesn't come by what we read, study, or our works. Y el segundo punto importante aquí es que la vida eterna no viene a través de lo que estudiamos y de lo que hacemos. Reading, studying, and doing good things is important. Leer, estudiar y hacer buenas obras es importante. But you can't get eternal life without Jesus. Pero no puedes adquirir vida eterna sin Jesús. And that's the third point. Eternal life comes only through Y es Jesus. el tercer punto, la vida eterna únicamente viene a través de Jesús. So on the next slide, I say what this means. Entonces aquí les quiero decir qué es lo que esto significa. Just to rehearse, Jesus is the witness. The Bible is the witness to Jesus. Solo para poder resumir esto, la Biblia es un testimonio de Jesús. And the true center of the Bible is not Psalm 118. Y el verdadero centro de las Escrituras no es Salmos 118. It's Jesus. He's the living center of the Bible. El verdadero centro es Jesús. Él es el centro vivo de la Biblia. And it is Jesus that makes the Bible a special book. Y es Jesús el que hace que la Biblia sea un libro especial. And let me explain it this way. Déjeme explicárselo de esta manera. If you were to read some great works of literature, Por ejemplo, si ustedes se ponen a leer algunas de las grandes obras de la literatura, okay, say for example Shakespeare, you've heard of por Shakespeare. ejemplo, ¿se acuerdan de Shakespeare? ¿Verdad? Very good stories that he writes. I'm a fan of Shakespeare. Unas grandes historias muy hermosas que él escribió. A mí me encanta Shakespeare. But when I read Shakespeare, he's dead. I can't talk to him. Pero cuando yo leo sus obras, él está muerto. Yo no puedo hablar con él. You've heard of Buddha. Han escuchado acerca de Buda, ¿no? And the writings of Buddha are many. Y los escritos de Buda son amplios, son bastantes. And he does give a lot of teaching about how to live a good life. Y sí, da mucha enseñanza de cómo vivir una vida buena. But Buddha's dead. He can't give you eternal life. Pero Buda está muerto, no te puede dar vida eterna. Maybe you're familiar with Miguel de Cervantes. Tal vez están familiarizados con Miguel de Cervantes. He wrote Don Quixote. Fue el que escribió Don Quijote, ¿sí? Epic work of literature. Great story. Una obra de literatura bastante épica, una historia muy bella, muy hermosa. But Cervantes is dead. Pero Cervantes está muerto. But when you read the Bible, it's the only book, the only ancient book where the author is still alive. Pero cuando lee la Biblia, es el único libro de la antigüedad donde el autor vive. It's why we call the Bible the Word of God, because Jesus is the living center. Por eso es que le llamamos a la palabra de Dios, porque Jesús es el centro vivo de ella. Amen. You know, the word in Greek for Jesus we read in John is logos. La palabra que leemos refiriéndose a Jesús en el Evangelio de San Juan es la palabra logos. And that word logos has more than just the meaning of the word. Y esa palabra logos tiene más que el significado de la palabra. Equally, that word can be translated logic
Igualmente esa palabra puede ser traducido lógica. So when you read in the Bible that Jesus is the Word, Así que cuando usted lee en las escrituras que Jesús es el verbo, because there are several verses that say He is the Word of God. porque hay varios versículos que dicen que es el verbo de Dios, la palabra de Dios. What that means is Jesus is the ultimate act of speech. Lo que quiere decir es que Jesús es el acto de hablar máximo. Jesus is the logic of God. Jesús es la lógica de Dios. He is the centerpiece of God's plan for salvation. Él es el centro del plan de Dios para la salvación. And He is the only one we look to now under the new covenant. Y Él es al único que nosotros ponemos nuestra mirada estando en el nuevo pacto. Notice that in the next verse, Hebrews 1, verses 1 and 2. Miremos esto en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, del 1 al 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. There's lots of important concepts in these two verses. Hay bastantes conceptos importantes en estos dos versículos. Let me just mention a couple. Déjeme únicamente mencionarle dos de ellos. First, you notice obviously that in olden times God would send a prophet to the nations of Israel. Primeramente vemos que en los tiempos antiguos, de manera que Dios obraba, es que les enviaba profeta al pueblo de Israel. Sometimes He sent a prophet to another nation, like Jonah to Nineveh. A veces tendía a enviar un profeta a otra nación, así como envió a Jonás a la nación de Nínive. And when we read the Bible, we see even at the time Jesus was born and lived His life, there were still prophets. Y cuando leemos la Biblia, y aún en el tiempo de Jesús, cuando Jesús nació, vemos que aún todavía habían profetas. But by the time of the writing of this book of Hebrews, Pero cuando ya llegamos al tiempo de aquel que escribió el libro de Hebreos, and Hebrews was written in, let's say, 68 AD, y posiblemente el libro de Hebreos fue escrito ya por el año 68 después de Jesús. there were no more prophets. They had all died. Para ese entonces ya no había profetas, todos los profetas se habían muerto. So when the author of Hebrews tells us it was in the past God used prophets, Y cuando viene el escritor de los Hebreos nos dice que fue en el pasado que Dios usó profetas, but then notice the phrase, but in these last days. pero note la frase, pero en estos días finales. Begs the question, when did the last days start? Hace la pregunta, ¿cuándo fue que estos días finales iniciaron? Some people who are addicted to prophecy, Algunas personas que tienen una adicción de la profecía they think the last days started in modern times. piensan que los últimos días, los días finales, se iniciaron en estos tiempos modernos. But the last days started after Jesus was resurrected. Pero los días finales se iniciaron desde que Jesús fue resucitado. So we've been living in the last days since Jesus was resurrected. Así es que hemos estado viviendo en los últimos días desde que Jesús fue resucitado. And the second thing we notice is, Y la segunda cosa que notamos aquí that's very important, is He doesn't use prophets anymore. que es bastante interesante y bastante importante, es que Dios ya no usa profetas. Who does He use instead? His Son. ¿A quién es el que ahora Él usa, según este pasaje? A su Hijo. And it's very sad because many Christians don't understand this very basic point. Y esto es bastante me entristece y es triste porque muchos cristianos no comprenden en particular este punto. Especially you see this among Pentecostal churches. Especialmente tendemos a ver esto en el mundo pentecostal, dentro de las iglesias pentecostales. They'll say that they have prophets among them. Muchos de ellos dicen que tienen profetas en medio de ellos, And of course, I've talked with some of them. pero es más, yo he platicado con algunos de ellos. And I read them Hebrews 1, verse 1 and 2. Y yo les leo Hebreos 1, 1 y 2.
Jesus says there's no more prophets. It's him now. Y Jesús dice que ya no hay profetas, que ahora es Él. And when I've gotten to know some Pentecostal prophets, Y cuando he tenido la oportunidad de llegar a conocer a algunos de estos profetas pentecostales, they admit that they don't get things 100% right when they prophesy. y ellos mismos reconocen, dicen que cuando están profetizando, que no le llegan al 100% en lo que ellos profetizan. The best of them get 50% right, Los mejores de ellos le llegan al 50%. which ought to prove to them that they're not a prophet. Y eso es lo que les deberían de comprobar a ellos, que sí, no son profetas. If I tell you I'm a prophet and only half the stuff I tell you comes true and the other half is false, you're not going to believe I'm a prophet. Si yo te digo que yo soy un profeta, pero únicamente la mitad de las profecías que yo te digo, se cumple y la otra mitad no se cumple, tú ya no creyeras en mí como profeta. You'll know I was just lucky the half time I got right. Pensarías que pues, lo que tengo es suerte en poder profetizar en la mitad de las cosas correctamente. It's like the old saying, even a broken clock gets the right time twice a day. Es como un dicho antiguo que dice que aún un reloj que ya está quebrado, regularmente 2 veces al día, pues llega a la hora correcta. So next slide, what is the importance of this, what it means? Así que la próxima aquí es de lo importante de esto, lo que esto significa. As we've already seen, the Bible is a witness to Jesus. Es que ya vimos que la Biblia testifica con testimonio de Jesús, And Jesus is the living center of the Bible. y que Jesús es el centro vivo de la Biblia, And Jesus is the ultimate, the superior revelation of God. y que Jesús es la revelación suprema y superior de Dios. Jesus' coming is more important than the Bible. La llegada y la venida de Jesús es más importante que la Biblia. The Bible is a miraculous book, La Biblia es un libro milagroso, but the Bible is not the heir of all things. pero la Biblia no es The heir. no es lo que hereda todas las cosas. The Bible did not make all things in the universe. La Biblia no es el que ha hecho todas las cosas del universo. The Bible is not the exact image of God. La Biblia no es la imagen exacta de Dios. The Bible does not take away our sins. La Biblia no es la que nos quita los pecados, ni tampoco la que nos da perdón. The Bible doesn't sustain the universe. La Biblia no es lo que sostiene el universo. But Jesus does. Sí, pero Jesús, sí. So you see why he is superior to the Bible. Así entonces podemos ver por qué es que Jesús es superior a la Biblia. So I'm not saying the Bible's a bad thing, but we must understand Jesus is more important than the Bible. No estoy diciendo que la Biblia es una cosa mala, no. Lo que quiero que quede claro es que Jesús es superior a la Biblia y a todas las cosas. Now, let me explain something about eternal life. Déjenme explicarles algo acerca de la vida eterna. Let's look at 1 John 5. Vamos a ver 1 Juan, capítulo 5, del versículo 10 al 12, que lee de esta manera. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. One of the reasons that the early Christians and the apostles were so brave. Una de las razones por las cuales los apóstoles y los primeros cristianos fueron tan valientes, they really believed and lived their life with the idea that they already have eternal life. ellos sí vivían sus vidas con esta realización que ellos ya tenían la vida eterna. So it didn't matter what danger they went into. Así que no les importaba en qué peligro se encontraban. They might not want to die, but it didn't stop them from going into places where they did get killed. Posiblemente pues no necesariamente que querían morir, pero aquello no los detenía a entrar en lugares peligrosos donde potencialmente podían perder la vida. So
In our modern time, Así que en nuestros tiempos modernos, we believe that we have eternal life from Jesus, creemos que tenemos la vida eterna y que la fuente de la vida es Jesús, but we don't live with the bravado that those early Christians did. pero no vivimos con esa valentía con la que vivieron esos primeros creyentes. Another way I might explain it is, if I put $1,000,000 pesos in your bank account, Otra manera de poder ilustrar esto y explicarle esto, digamos que yo les pongo $1,000,000 en su cuenta bancaria. you wouldn't spend it if you didn't believe it was there. Tú no te pusieras a gastarlo si no creyeras que está ahí, But if it's there, you would take advantage of it. pero si está ahí, ¿verdad que tomaras ventaja de ello? That's why the apostles would go to places, be put in prison, didn't stop them, they're going to keep preaching Jesus. Por eso es que los apóstoles podían entrar a lugares peligrosos y predicar con valentía. Iban a continuar predicando valientemente. Because we have a promise from Jesus in the Bible that we have eternal life. Porque tenemos una promesa de parte de Jesús en las Escrituras que en Él tenemos vida eterna. It means that when we die our physical death, Esto quiere decir que cuando morimos, nuestra muerte física, our next waking moment, we're with God. el próximo momento que despertemos, ¿estaremos con quién? Estaremos con Dios. You experience no time, you don't experience a slowdown or a vacation, it's immediate. No es que va ahí a participar de una vacación o que el tiempo se va a detener. No, esto es algo inmediato. From our physical perspective, we see a dead body De nuestra perspectiva física, ¿qué es lo que vemos? Vemos un cuerpo ya muerto. because we live in temporal time. Porque vivimos aquí en tiempo temporal, estamos limitados por el tiempo y el espacio. But in eternity, we're already there. Pero en la eternidad ya estamos ahí. And we know that from Paul's writings because he tells us that we now, as we walk in these temporal physical bodies, we now have life in heaven. Y lo sabemos esto, ¿por qué? Porque así nos dice el apóstol Pablo, aunque ahora vivimos en nuestro cuerpo humano acá, ya estamos en los lugares celestiales con Cristo. It's like watching Star Trek and time travel. Es como estar viendo películas, ¿no?, donde se puede uno mover a través del tiempo. Those things would be true if man had the power to travel in time. Estas cosas fueran verdaderas si el hombre pues tuviera en sí el poder para navegar y pasar el tiempo. But humans don't have that power, Pero los humanos no tenemos ese poder de poder cruzar tiempo. and we'll never get it. Y nunca lo vamos a adquirir. But God does have that power. Pero el Señor sí tiene ese poder. And we are living in eternity now. Y sí ya estamos viviendo ahorita en la eternidad. So the moment we die, we awake and we're at a party. Así que en el momento que nosotros llega la muerte, nos despertamos y estamos en una gran fiesta. Okay, next slide. Próxima. Again, we know the first three, Ya sabemos los primeros tres acá. but it's important to remember this is why we call the Bible the Word of God. Y es importante que nos recordemos que esta es la razón por la cual le llamamos a la Biblia la palabra de Dios. It contains His promise. If you believe, then you get eternal life. Contiene su promesa. Si tú crees, entonces tendrás vida eterna. To show you how passionate the Apostle Paul was about this, Para mostrarles qué tan apasionado estaba el apóstol Pablo acerca de esto, he wrote in the book of Philippians a verse that I didn't put on the slide. él escribió en el libro de Filipenses un pasaje que no se lo he enseñado acá. But maybe you could read it, Philippians 3:8. Pero es el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 8. ¿Quién lo lee? Son hermanos, tenemos Biblia, ¿sí o no? Filipenses 3:8. Conforme ustedes buscan ahí, yo voy a ver si puedo llegar al centro. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor,
Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. This is the word basura. Cierto. Oh, he does the use- word cierto. Oh, he uses the more gross one. Oh, yeah, he uses the gross one. Okay, I know in, I looked this up in 5 Spanish Bibles, Busqué esto en 5 versiones de la Biblia en español. and 4 of the 5 use the word basura, Y 4 de las 5 versiones usa la palabra basura en vez de estiércol. and only one used that word. Y solo una versión que de las que leí usa la palabra estiércol. In English translations, some say garbage and some say dung. Algunas de las versiones en inglés, algunas dicen basuras, pero algunas una palabra similar a estiércol. But if you read it in the Greek, Pero si lo lee en el griego, you would be surprised. It uses a naughty word. se va a sorprender la palabra que usa, It's more like the word, estiércol. yeah. In Greek, it's skubala. La palabra en el griego es la palabra escubala, que se traduce estiércol. And the skubala is not a polite word. Y la palabra escubala no es una palabra muy buena. I know the word, but I won't say it in Spanish. La palabra que debería traducirse sí la conozco en español, pero no la quiero decir como yo sé. But I hear people say it, like when a man is hammering and he misses and hits his thumb with the hammer. Pero sí la he escuchado personas decirla. La tienden a decir como cuando están martillando, ¿no? Y luego se pegan en el dedo con el martillo. They say that word. That is the very word Paul uses in the letter to the Philippians. Dicen que esa palabra es la palabra que Pablo usa en la carta a los Filipenses. Creo que tal vez empieza con la letra, first letter? In Spanish is that word? Ya entendieron. Ya vi que la hermana Selena ya se la había ubicado bien así en la mente, ¿verdad? Yeah, you wouldn't expect to find that word in the Bible, would you? ¿Verdad que no esperaría encontrar esa palabra en las escrituras? ¿Verdad que no? In the early King James translators, En la traducción tempranas de la traducción en inglés que se llama King James, they didn't want people to laugh in church. no querían que la gente se riera en el templo de la iglesia. So that's why they used a softer word. Por eso es que usaron la palabra más suave. But for me, I like the real word. Yo soy bastante que me gusta lo original, a mí me gusta la palabra original. But you see how Paul felt. Everything else in comparison to Jesus. Pero ven cuál era el sentir de Pablo. Todo lo demás, en comparación a Cristo, era eso. Estiércol. That's what we saw as dumb. Sí. Amazing. But you already know the real word. But Pero usted ya sabe la palabra correcta. sometimes my neighbor takes me golfing, Tengo un vecino que a veces me lleva a jugar golf. and he says the real word when he golfs, he makes a bad hit. Y pues él dice la verdadera palabra cuando está jugando golf y no le pega donde debe llegar la pelota. And I taught him this word, skubala. Y yo le enseñé esta palabra griega, escubala. And so now, when he makes bad hits, he yells, skubala! Ahora ya saben cuál es la palabra que él usa cuando las cosas no le van bien. And everybody laughs. Y todos se ríen. And people want to know, what are you saying? Y la gente se acerca y le pregunta, ¿y qué es lo que están diciendo? And I get to say, it's the word that the Apostle Paul said. He counts everything in life, skubala, in comparison to knowing Jesus. Y yo tengo la oportunidad de luego explicarles que es la palabra que usa Pablo, que lo tiene todo como escubala por haber conocido a Cristo. Next slide. La próxima. So, John 5, En San Juan 5, 24, 30, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene que, hermanos, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ya ha llegado ya,
en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. And something from the Greek, it's a little stronger than the way it's in Spanish. Algo del griego que tiende a ser un poco más fuerte de su traducción en inglés o en español. That when you believe in Jesus, it's not something that's just going to come to you. You have the voice of God. Que cuando usted cree en Jesús, no es algo que le va a llegar o que se le va a acercar. No, usted tiene la voz de Jesús. So, in the next slide, rehearse one more time. We know the first 5. Vamos a ver una vez más, a resumir una vez más lo que esto significa. But I add the important bullet here. Jesus came to reveal God. Ya sabemos lo que, en resumen, que la Biblia es un testimonio de Jesús, que Él es el centro vivo de la Biblia, que Jesús es la revelación suprema y superior de Dios, y por esto es que le llamamos la palabra de Dios, y le agregamos ahora este otro punto, que Jesús vino para revelar a Dios. I've had atheists say to me, He tenido algunos ateos que vienen y me dicen, well, if Jesus would just show himself, bueno, sí, then I'll believe. si Jesús únicamente se me apareciera, se me presentara, pues yo creyera. And I say, yeah, he already did that, and they killed him. Sí, Él ya hizo eso, y ¿qué hicieron con Él? Lo mataron. Not everyone believed. No todos creen. So you're wrong with your conclusion. Así que tu conclusión está mala. So what you need to do is worship Jesus. Lo que hay que hacer es adorar a Jesús. And one of the best things you could do is pray to him. Y una de las mejores cosas que puedes hacer es orarle a Él. And it's a good thing to do when people are in conflict. Y es algo bueno que deberíamos de hacer cuando las personas están en conflicto. This is a true story from a pastor in New York City. Esta historia que les voy a contar es una historia verídica acerca de un pastor en la ciudad de Nueva York. He had a woman in his congregation who just didn't like him. En su congregación tenía una hermanita que no le caía muy bien el pastor. And she would just always say bad things about him to other people. Y siempre esta hermanita decía cosas malas acerca del pastor, se lo decía a otras personas. And she would say, oh, that sermon was boring. Por ejemplo, le decía, este pastor, su sermón está aburrido, me pone a dormir. And he doesn't have a very good voice. Y luego decía cosas como que no tiene una buena voz. And I don't know that he visits the sick people enough. Es más, aún yo creo que ni hace su trabajo pastoral, ni visita suficiente a los enfermos. She never had a good word for him. Nunca tenía una palabra buena para él. But the pastor had a program where he would visit every person in the Pero congregation. era un pastor eficiente, ¿sí? Que visitaba a todas las personas en la congregación. And as he was going down the list of names, Así que conforme un día que él estaba viendo la lista de todos los nombres, he would check off the names. bueno, venía y le ponía ahí a un check a cada uno de los nombres. I visited him, I visited her, A I visited them. este ya lo visité, a aquella también, a este también. And he could see that lady's name on the list was getting close. Y miraba que el nombre de esta hermanita ya casi le estaba llegando, ya le tocaba su turno. And he continued to hear these bad things she would say about Y him. luego él continuamente seguía escuchando cosas negativas que esta hermana decía acerca de él. So he went to her house, it was time to visit her. Así que llegó el día que ahora le tocaba a esta hermana que la visitara y fue a su casa. And he was knocking on her front door, Y estaba tocándole la puerta de frente. but no one came to the door. Pero nadie salió a abrir la puerta. He knocked some more, Y él continuó ahí tocando esa puerta. but there was no answer, and he knew she was home. Pero nadie llegaba a la puerta, pero él estaba seguro de que ella estaba en casa. Because he had called her to say, I will show up at this time. Porque él le había hablado y le había dicho, ¿sabes qué? Yo voy a llegar a tal hora a tu casa. So he started thinking, well, maybe something happened to her. Maybe she's fainted or passed out. Entonces se empezó a preocupar y empezó a pensar, Dios mío, tal vez le pasó algo a esta mujer, tal vez se desmayó o algo le ha acontecido. And so he got down on his knees and he looked through the
keyhole. Así que se agachó un poco y vio a través de la abertura ahí donde ponemos la llave. But what he saw was another eye looking at him. Pero lo que vio fue que había otro ojo que le estaba viendo a él. And he heard the woman laughing. Y escuchó a la mujer reírse. And she said, Pastor, this is the first time we've ever seen eye to eye. Y le dijo, pastor, le dijo, esta es la primera vez que nos vemos ojo a ojo. And the pastor laughed and said, yes, and we had to get down on our knees for it to happen. Y el pastor le dijo, tenés razón, y tuvimos que arrodillarnos para que esto aconteciera. So let's turn to Revelation 19, verse 10. Así quiero que veamos otro pasaje en el libro de Revelaciones, capítulo 19, del 9 al 10, que dice de esta manera. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. This verse is very important for people who are addicted to prophecy. Este pasaje, hermanos, tiene una gran importancia para aquellos que están adictos a estas profecías de las que estamos hablando. Because it tells us that the purpose of prophecy Porque nos dice que el propósito de la profecía is to point to Jesus. es señalar a Jesús. The purpose of prophecy is not to point to the European common market. El propósito de la profecía no es señalar a los mercados comunes a europeos. It's not to point to what the Pope is doing. No es para señalar aquello que está haciendo el Papa. It's not to point to things that are going to happen in the weather. Tampoco está ahí para señalar aquellas cosas que van a acontecer en el medio ambiente. Hurricanes have always happened. Los huracanes siempre han existido. The purpose of prophecy is to point to what Jesus is doing and what he has already done. El propósito de la profecía es para señalar a lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús ya ha hecho. So we don't have to worry about what's happening in world politics. Así que no tenemos que preocuparnos por aquello que está aconteciendo en la política mundial. Jesus is in charge. Jesús se está encargando de esto, tiene control. He's given us eternal life. Nos ha dado vida eterna. And no matter how bad things get here, Y no importa que tan difíciles las cosas se pongan aquí. the future is waiting for us with the best. El futuro nos espera con lo mejor. So, on this day when Jesus was resurrected, we celebrate that revelation of God that he is. Así que en este día tan especial, día de resurrección, celebramos lo que Él es. And I, on the next slide, jotted down 4 things the Apostle John wrote. Y aquí en la próxima aquí les he notado 4 cosas que escribió el apóstol Juan. Dice de esta manera: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos ha dado a conocer. 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. You know, because the Apostle John Porque el apóstol Juan was the closest one to Jesus. es fue más cercano a Jesús. I mean, of all the apostles, John was the one that he had his mother he had him take care of his mother, and he made John a promise that he wouldn't die like all the other apostles. Se recordará que pues, como San Juan era el apóstol más apegado a Jesús, se recordará cuando estaba en la cruz, le hizo una promesa al apóstol Juan de que él no iba a morir como los demás. And when John
when they tried to kill John, they were unsuccessful. Y cuando trataron de matar al apóstol Juan, no lo pudieron hacer. And of course, they exiled him to a cave in an island called Patmos Así que lo exilaron en una isla, se recordarán, llamada Patmos, because they couldn't kill him. porque no lo pudieron. Jesus kept his promise. El Señor Jesús cumplió su promesa. So John lived out to a ripe old age, and then when he died, immediately he was with God. Así que el apóstol Juan vivió hasta su vejez y cuando falleció, inmediatamente estuvo en la presencia del Señor. Just like we all will be when we die. De la misma manera como usted y yo, cuando nosotros lleguemos a nuestro día final. On the next slide, I won't go through all of them again, but I added a new one so you won't Así que forget. le hemos agregado un punto más aquí a nuestro resumen, y este es que Él revela qué y quién es Dios. It's the whole reason the Father sent the Son. Esta es toda la razón por la cual el Padre envió a su Hijo. Because you can read the Bible and come up with different pictures of what God is like. Así que puedes leer la Biblia y puedes salir con diversas imágenes de cómo es Dios. But the Father wanted us to have the right picture. Pero el Padre quería que usted tuviera la imagen correcta. So Jesus came to reveal who God is, what He is like. Así que Jesús vino a revelar quién es Dios, cómo es Dios. And we know that we are in a living relationship with God by how His love is growing in us. Y nosotros sabemos que estamos en una relación íntima con Dios conforme vemos el amor de Dios crecer en nosotros. I can tell you in my own life, Les puedo decir que en mi propia vida, when I was younger, I had a small circle of friends. cuando yo estaba más joven, tenía un círculo más pequeño de amigos. And I didn't like being in a big group. Y a mí no me gustaba estar en grupos grandes. I didn't like meeting new people. No me gustaba conocer nuevas personas. I didn't even like going to parties. Ni me gustaba ir a fiestas. I just liked my small circle of friends. A mí lo único que me gustaba era ese círculo íntimo de amigos que tenía. But when I became converted and knew Jesus as my Savior, Pero cuando me convertí y me di cuenta que Jesús era mi Salvador, He transformed me inside out. me transformó de adentro hacia afuera. I am the opposite person now that I used to be. Yo soy la persona opuesta a lo que yo antes era. I like being with people. A mí me encanta estar con personas. I like having more friends. Me gusta tener más amigos. I like meeting more people. Me gusta conocer a más personas. And I'm happier when I'm with people. Y me siento más contento cuando estoy con más personas. And that's what the love of God has been doing in me. It's changing me. Y es lo que el amor de Dios ha estado haciendo en mí, me ha estado cambiando. And it will change you too. Y también te va a cambiar. God's love cannot be resisted. El amor de Dios no puede ser resistido. On the next slide, 2 more verses from the Apostle John. Dos versículos más del apóstol Juan, 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el 4:16, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Those verses speak for themselves. I don't have to say much. Yo no tengo que decir mucho acerca de estos versículos, ellos hablan por sí mismos. You want to know what your relationship with God is? Examine the love of Him flowing out of you. ¿Quiere saber cuál es su relación con Dios? Ese amor de Dios tiene que fluir de usted. And God doesn't do anything or ask us to do anything that He wouldn't do Himself. Y Dios no nos pide que nosotros hagamos algo que Él mismo no lo hiciera. That's what the Apostle Paul told us in Romans 5 verse 8. Es lo que el apóstol Pablo nos dijo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. The record for the shortest sermon in human history, it's in the book of Guinness Book of Records. El registro del mensaje más corto de la historia está en el libro de historia de el récord Guinness. Is by a pastor named John Albrecht. He was in the Episcopal Church. Fue por un pastor de la iglesia episcopal que se llamaba John Albrecht. And
he was known for giving long sermons. Y era muy conocido este pastor por dar mensajes bastante largos. So it's funny that he has the record for the shortest sermon. Así que es algo muy chistoso, muy curioso que él tiene el récord para el mensaje más corto. But when he got up to preach, he stood there for a while Pero cuando se subió al atril y empezó a predicar, se quedó ahí un tiempo and gave a one-word sermon. y dio un mensaje de una sola palabra. He said, love. Y la palabra que dijo fue amor. And then he sat down. Y luego se sentó. And people in his congregation said, that's the best sermon he ever preached. Las personas en la congregación dijeron, ese es el mejor mensaje que este pastor ha predicado. Now you remember at the beginning of my sermon I told you the importance of if-then. Se recordarán que al inicio de este mensaje hablamos de la importancia de la palabra sí y luego y entonces, That it's a fundamental of logic, it's how our brains work. que es lo más fundamental de la lógica, que esta es la manera que el cerebro humano funciona. And on the next verse we see what Paul says about a then. Y en este próximo versículo, el 14, retomamos la conclusión de Pablo que dice acerca del entonces. Y si Cristo nos ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. When I talk to an atheist, I quote this verse. Cuando yo hablo con una persona atea, yo vengo y les cito este pasaje. I want you to see how honest God is. Les quiero decir que qué tan honesto, les quiero mostrar qué tan honesto Dios es. He admits that if this is all untrue, then it's all a waste of time, it's vain. Dios mismo viene a establecer y a decir que si todo esto no es verdad, esto es en vano. And on the next verse, Y en el próximo versículo, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. yes, if Christianity isn't true, we are all miserable. Si el cristianismo no es verdad, que todos somos miserables. Now let me conclude with the if-then on the positive side of the ledger. Así que déjenme concluir con el sí y el entonces de una manera positiva, de lado positivo. If Jesus rose from the dead, then life does not end at the grave. Si Jesús resucitó de los muertos, entonces la vida no termina en la tumba. It means life does have meaning. Quiere decir que la vida sí tiene significado. Next slide. Y si Jesús resucitó de los muertos, entonces Él tiene un propósito para la vida. Atheism teaches the opposite. El ateísmo nos enseña lo contrario. Life is an accident. There is no purpose. Nos enseña la vida es un accidente, la vida no tiene propósito, enseña el ateísmo. But have you ever seen something come from nothing? Pero si usted alguna vez ha visto que algo es producido por la nada, In arguments I've had with atheists, that becomes my strongest point. en algunos argumentos que yo he tenido, en realidad ese se convierte en mi punto más fuerte. Life comes only from life. La vida únicamente puede provenir de la vida. Next slide. One more bullet. La próxima, si Jesús resucitó de los muertos, entonces Dios te ama, ya sea que lo sepas o no, ya sea que lo creas o no. And that's something I love to say to atheists in conclusion. Y esto es algo que me gusta decir y es más decírselo a los ateos en conclusión. Even though an atheist may not believe in God, Aunque una persona atea no cree en Dios, and doesn't even believe He exists, y aunque ni crea que Dios existe, doesn't mean it isn't true. eso no quiere decir que no es verdad. And that God loves them whether they believe it or know it. Y Dios les ama aunque ellos lo sepan o lo crean. That's how big God's love is. Así de grande, de inmenso es el amor de Dios. He loves people who not only don't believe in Him, but He loves people who even hate Him. Él ama a las personas
aunque no crean en Él, aunque le odien, siempre las ama. It's because God is perfect love. Porque el amor de Dios, y Dios es amor perfecto. And as His love flows into us and works in us, it perfects us. Y conforme el amor de Dios viene y fluye en nosotros y trabaja en nosotros, nos perfecciona. Now, the early church La primera iglesia came up with a special greeting that they used on this day, well, every resurrection day since Jesus was resurrected. La primera iglesia inició un saludo que usaban a menudo, pero en particular lo usaban todos los domingos de resurrección. And it became known as the resurrection acclamation or the Easter acclamation. Y se conocía como la aclamación del día de la Pascua, la aclamación del día de resurrección. Among the Greek-speaking Jews, they called it the Paschal greeting. Y entre los judíos griegos le llamaban, what do they call it? The Paschal greeting, like the Passover. Le llamaban como el saludo de la Pascua. And they would even say it to each other instead of saying hello. Y hasta aún se lo decían el uno al otro en vez de decir hola. And what they would say, because they spoke Greek, was Christos en este, Y lo que decían, que porque hablaban en inglés, era Christos en este. which means Christ is risen. Y lo que en sí creo que significa es que Cristo ha resucitado. And so that was a nice thing to say to people instead of hello. Because if you say Christ is risen, you know, that's something that's very important. That means you're going to be risen too. That means you know Jesus. He's the logic of God. It meant many things. Y cuando pues le decían aquello, pues era algo más significativo, ¿no? Porque le decían, Cristo es la vida, te has levantado y vas a participar en mí. And then people started to answer that, to affirm it. So when someone would say Christos en este, they would answer Alithes en este. Bueno, entonces las personas empezaron a intercambiar de esta manera, ¿no? Que si se le saludaba, Cristo se ha levantado, ¿cómo le respondían? Él ha resucitado. So yeah, it means in Greek, He is truly risen indeed. Y lo que significa en el griego es que verdaderamente ha resucitado. And now Christians in every country, every language, say this to each other on this day. Así que hay cristianos en todos los países, en todas las lenguas, que tienden a practicar esto en este día. The only ones who don't say it are the ones who don't celebrate the resurrection. Los únicos que comúnmente no lo hacen son aquellos que no celebran la resurrección. And that is sad because they're missing out on half the truth. Y eso es triste porque en realidad están perdiendo la mitad de la verdad. And so you know it in Spanish, Cristo ha resucitado. Así que en español ustedes lo conocen como Cristo ha resucitado. And how do you answer? ¿Y cómo responderían? Ok, ¿Cristo ha resucitado? We've just followed the ancient tradition of the early church. Y hemos participado en la tradición más antigua de la iglesia cristiana. In some parts of the world where Christians have been persecuted and even tortured, En algunas partes del mundo donde los cristianos han sido perseguidos y aún torturados, when they say this to each other, cuando se dicen esto el uno al otro, they kiss each other on both cheeks se besan en cada una de las cachetes, because they're so grateful. porque están tan agradecidos. So I kiss you all on all your cheeks. Así que reciban un beso en sus cachetes. And I'm sorry that I went very long in this sermon. Not too sorry. Me van a tener que perdonar que me alargué tanto en este mensaje, aunque no estoy tan arrepentido. But I don't get to see you very often. Pero no lo veo muy seguido. And I miss you. Y pues la verdad que me hace falta. And if I lived here, I'd get to speak Spanish much better. Y si yo viviera en este lugar, pues yo hablara un español mucho mejor. And for some of you, I understand 80% of what you say. A muchos de ustedes les puedo entender el 80% de lo que me dicen. And some of you only 40% of what you Pero a say. algunos de ustedes únicamente les entiendo el 40% de lo que me dicen. For three reasons. Por tres razones. One reason is some of you have an accent I can't figure out what you're saying. Porque algunos de ustedes tienen un acento que en realidad no puedo desglosarlo, no lo entiendo. And second, some of you speak way faster. Y algunos de ustedes hablan tan rápido. And third,
You say words I don't know. Y tercero, dicen palabras que yo no las conozco. I don't always know the future or past tense, and my brain is working hard to translate. A veces no puedo conjugar los verbos, no los conozco en su término pasado y mi cerebro trabaja arduamente para poderlas traducir. Yeah, if I hadn't wasted my early life playing basketball, I would speak Spanish very well. Si no hubiera perdido a la primera parte de mi vida jugando baloncesto, pues tal vez hablara mejor español. But I'm grateful that I know what I do and that I can be with you, and even though we don't understand each other's words, I feel the love. Pero doy gracias a Dios que podemos entendernos de la manera tal vez mínima que nos entendemos, pero pues podemos sentir el amor mutuo que tenemos el uno para el otro. And I hope you feel my love. Y espero que ustedes puedan sentir el amor que les tengo. God bless you all. Señor, bendiga.